Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo quiero hablaros de un acontecimiento histórico que ha sido recreado de alguna manera por dos juegos que se han publicado este año 2022. Y los juegos son 1565, El asedio de Malta, juego publicado en español por Dracoideas, y 1565, El asedio de Malta, un juego de Worthington Games. Dos juegos sobre este hecho histórico, el asedio de Malta por parte de los otomanos. Un juego solitario, este juego, el de Worthington Games, un juego cuyo autor es Maurice Sucklin. Y es un juego solitario con su tablero, con tiene que ser unas cartas también que se utilizan y unos bloques de madera que representan las tropas. Ahora lo veréis cuando os enseñe un poquito. Digamos, y la característica principal que tiene es que es un juego solitario. Y por otro lado tenemos este otro, el 1565 Asedio de Malta, que publicó en español Dracoideas, que es un juego que se puede jugar a uno o dos jugadores, tiene una versión solitaria y es un juego de cartas. Y es un juego que forma parte de una serie de juegos que representan diferentes batallas utilizando el mismo sistema. Bueno, pues como coincide que estos dos juegos se han publicado este mismo año y son sobre el mismo tema, pues he decidido reunirlos en un solo vídeo y hablar de ellos un poco y hacer también una introducción histórica a qué es este hecho. Y este hecho nos lleva a dos enemigos, por un lado el Imperio Otomano y por otro lado los Caballeros de Malta. ¿Y quiénes son esos? Bueno, el Imperio Otomano pues es el imperio que se fue extendiendo desde la península de Anatolia en el año 1299 con el califa Osman I, se creó el Imperio Otomano y poco a poco se fue extendiendo, primero por Anatolia, luego se enfrentó a los bizantinos y conquistaron Constantinopla, y tras la caída de Constantinopla pues fueron avanzando hacia el este de Europa, desde conquistaron lo que hoy en día es Bulgaria, Rumanía, Grecia, todo eso lo fueron conquistando y luego se fueron extendiendo más hacia el este, bajando por Palestina, Egipto, incluso lo que sería hoy Libia, fueron extendiéndose por todo el norte, por casi todo el norte de África, prácticamente hasta Argelia. Aunque tenían aliados en Argelia, tenían aliados, pero no llegó a controlarlo efectivamente. El caso es que se convirtió en una de las potencias dominantes del Mediterráneo en el siglo XV y en el XVI, enfrentándose a la otra potencia dominante del Mediterráneo, que era el Imperio Español. Y todo en este contexto es donde vamos a tener este asedio. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos a los caballeros de la Orden de San Juan de Malta, la Orden de Malta, los caballeros de Malta. ¿Que de dónde vienen? Pues estos caballeros son... nos tenemos que remontar hasta las cruzadas, hasta la Segunda Cruzada, que es la cruzada en la que ya participan los caballeros hospitalarios y los templarios, donde ya cuando la cruzada no termina de tener éxito porque no llega a conquistar Jerusalén, que sería la tercera cruzada, pero sí consiguen conquistar varias ciudades y comienzan a instalarse allí los caballeros tanto templarios como hospitalarios. Cuando en la tercera cruzada ya se conquista Jerusalén, de nuevo se instalan allí, hacen nuevas haciendas y nuevos puestos en Jerusalén, tanto hospitalarios como templarios, y se establecen allí. Cuando después en esta tercera cruzada llegan los musulmanes liderados por Saladino y expulsan a los cristianos de Jerusalén, también son expulsados evidentemente las órdenes militares. Y los caballeros hospitalarios, si tenéis mucha duda, los hospitalarios son los que van vestidos de negro, si habéis visto en representaciones, los hospitalarios van de negro, los templarios van de blanco con una cruz roja, los hospitalarios van de negro con una cruz blanca. Os voy a poner ahí una imagen para que los veáis. El caso es que son expulsados, como todos los cristianos, y los hospitalarios deciden irse a Chipre, y se establecen en Chipre, desde donde amenazan con barcos, con ataques de raids y con ataques rápidos las líneas comerciales y las líneas de abastecimiento de los otomanos. El resultado es que los otomanos pues siguen con su reconquista, los musulmanes siguen con su reconquista y terminan también expulsando a los cristianos de Chipre, que conquistando Chipre, y los hospitalarios
deciden saltar a otra isla, que es la isla de Rodas. Y se establecen en Rodas. Y desde nuevo de allí, sobre todo con ataques marítimos, pues hacen raids, incursiones hacia los barcos musulmanes y a molestar e incordiar lo más posible. Resultado, de nuevo lo mismo, los musulmanes terminan hartándose y atacando la isla de Rodas para expulsar a estos caballeros de Rodas, que eran caballeros hospitalarios, expulsarlos de Rodas. Y claro, consiguen expulsarlos de Rodas y entonces los caballeros hospitalarios se ven sin un sitio donde poder estar y no les queda más remedio que pedir ayuda al emperador, ¿a quién? A Carlos V. Y Carlos V decide cederles la isla de Malta para que ellos se establezcan allí y desde allí pues sigan incordiando a los otomanos. Y aquí es donde llegan los caballeros hospitalarios, ahora convertidos en los caballeros de la Orden de Malta, a Malta. Y se establecen allí, en la ciudad de Malta, que no se llamaba La Valette, porque se llamaba La Valette a partir del gran maestre, que precisamente es el comandante de las tropas en este asedio, en este hecho, en 1565, que se llama Jean Parchot de La Valette, y recibe la ciudad de La Valette, que es la capital actual de Malta, recibe el nombre de este personaje. Se establecen allí. Y es cuando luego, años después, de nuevo los otomanos, persiguiendo a los caballeros por todo el Mediterráneo, isla tras isla, llegan a Malta para intentar expulsarles. Y es cuando se produce este hecho de armas, este notorio asalto. Asedio. ¿Qué nos representan estos juegos? Bueno, ya os he hecho una pequeña introducción histórica enrollándome como suele ser habitual. Pero bueno, yo creo que es interesante ver esta perspectiva histórica, que al menos a mí es lo que me llama muchas veces la atención de estos juegos. Y a veces también lo que decepciona. Sí, no, esa representación histórica, recreación histórica no es muy acertada. Bueno, yo creo que lo mejor es que le echemos un vistazo a los dos juegos, un poco por encima, de cómo funcionan, porque es una idea más o menos somera de cómo funcionan y luego hablamos más de ellos. Venga. Bueno, pues aquí tenemos el tablero del 1565 asedio de Malta. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues tenemos el gran puerto, que es la entrada de este gran puerto, que estaba defendido por un castillo, un fuerte, que era el fuerte de San Elmo, que está aquí. Y luego había otros dos fuertes, digamos, secundarios que también defendían la entrada al gran puerto, que son el fuerte de San Angelo y el fuerte de San Michael. Y estos tres sitios van a ser los puntos fuertes de la resistencia de los cristianos al ataque de los musulmanes. Los espacios blancos van a representar los sitios donde se van a colocar las unidades de los cristianos y los verdes donde van a desplegarse las unidades de los musulmanes. Luego, aparte de lo que es propiamente el gran puerto de Malta, tenemos representadas algunas otras partes. Tenemos aquí Sicilia, que es donde se van a ir juntando algunas tropas de refuerzo para llegar aquí y ayudar a los cristianos. Vamos a tener también aquí el fuerte de Mdina, que esto se halla aquí. Tenemos una pequeña representación, aquí esta es la isla de Malta, y vemos aquí la diferencia entre aquí está Malta y aquí está el fuerte de Mdina. Desde aquí partieron algunos raids, sobre todo de caballería, para atacar a los turcos. Y luego tenemos aquí el sitio donde la flota turca atracó, que es una ensenada que se llama Marsaxlok. Digamos que aquí representa un poco, esto de aquí representa un poco el resto de la isla, pero el combate principal va a tener lugar aquí. Y aparte de las localizaciones donde van a estar las diferentes tropas, tenemos aquí el marcador de moral, que es bastante importante para ambos bandos, y unos marcadores de algunas, digamos, pequeñas o habilidades o características especiales de cada uno de los bandos. La munición de los turcos, el efecto de los mosquetes y de los genízaros turcos, y en el caso de los caballeros de San Juan, de los cristianos, el fuego griego y los caballeros de élite, que van a permitirnos hacer unas mejoras o volver a tirar dados. Digamos, esto vamos a tener que administrarlo según juguemos con unos o con otros. Voy a colocar las fichas para que veáis cómo es el despliegue inicial y ahora os explico cómo funciona el juego. Bueno, pues ya he desplegado las unidades, las fichas, que son estos bloques de madera, colocado uno en cada espacio, cada uno en su color, salvo los que están rayados. Los que están un poco rayados, como estos de aquí o los de Sicilia, no se colocan, o los barcos turcos aquí.
Esos van a ir, a lo largo del juego irán entrando unidades. Por eso están algunas unidades extra aquí. Y lo he colocado para jugar con los caballeros de Malta. Los caballeros de la Orden de San Juan. Y para eso he colocado aquí lo que llaman el libro de órdenes de los caballeros de San Juan. Que es donde vamos a tener las diferentes órdenes, las 7 órdenes que podemos hacer. He colocado ahí las cartas para ver qué órdenes son las que vamos dando con los caballeros de San Juan. Y las cartas que van a simular la respuesta de los turcos. Y este sería el despliegue para jugar, ya digo, con los caballeros de San Juan. Si jugáramos con los turcos, simplemente utilizaremos las cartas de órdenes de los turcos y el libro de órdenes de los turcos. Pero por lo demás sería igual. Tendríamos los marcadores aquí de la munición. Bueno, la munición siempre se pone, pero los genízaros y la mosquetería no. Y en cambio, si jugáramos con los turcos, no tendríamos las fichas del fuego griego y los caballeros de élite. Pero, digamos, lo he puesto para jugar con los caballeros de San Juan. ¿Cómo sería? Este es el mazo de cartas que van a realizar, digamos, va a hacer las funciones de inteligencia artificial cuando juguemos con los caballeros de Malta. Y este es el mazo de los turcos. Hay otro exactamente igual o similar para cuando jugamos con los turcos de los caballeros de Malta. ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí en este mazo? Pues bueno, vamos a tener cartas que van a tener un texto, un evento, que nos va a quitar algún punto en algún sitio, una tropa o moral o lo que sea. ¿Vale? Cada una pues con su título y el efecto que hacen. Y luego vamos a tener aquí una letra, nos va a decir, a ver si se ve bien ahí. ¿Veis que pone A, ataque a San Elmo? Vale, esa es digamos la acción que toman en este caso los otomanos y que se va a ver enfrentada con la que nosotros hagamos. Es decir, esta carta no solo va a ser un evento, sino también va a definir qué posición o qué acción es la que toman el bando contrario. Hay un mazo exactamente igual para los caballeros de San Juan, que sería este. Y como veis, pues pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Viene un texto y la posición que hacen los caballeros de San Juan. Esto, el rojo, el mazo rojo, este es cuando juguemos con los otomanos nosotros, jugamos con los turcos. Vale, aparte de ese texto puede pasar que aparezca una banda verde, como esta de aquí. En ese caso va a haber algún tipo de movimiento en el tablero. Puede que se muevan los barcos o se desplieguen tropas, o bueno, nos lo va a indicar. Y puede ser, si veis que ahí tiene el simbolito verde, significa que va a ser los turcos, pero puede salir un simbolito de color rojo, como esta carta de aquí, que significa que va a ser un despliegue o un movimiento de las tropas de los caballeros. En este caso son refuerzos de los caballeros de Malta. Incluso hay alguno con alguna pequeña tabla de un evento aleatorio que tiraremos a ver para cuál es el resultado de cosas. Esto es en casos de la flota turca que puede partir antes de tiempo. Y esto reduce el tiempo de que están los turcos asediando Malta. Bueno, digamos que como veis esto de aquí es una mezcla de eventos y acciones. Y estas serán digamos, van a ir saliendo de manera automática cada vez que hagamos una acción con el bando jugador. En este caso sería con los caballeros de San Juan de Malta. Y lo que vamos a tener nosotros cuando juguemos, lo que vamos a tener son estas cartas de órdenes que van del 1 al 7, las 7 órdenes que tenemos disponibles, y va a marcar qué orden es la que hemos elegido para realizar. Tenemos 7 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, como veis aquí. Pero además de eso, los caballeros de San Juan de Malta tienen 4 cartas más. 2 de ellas son estas, que son el comandante toma una acción agresiva que nos va a permitir tirar en una tabla aparte y además recuperar cartas de acciones que hayamos usado. Y la otra es esta otra, que es la de una arenga desafiante, que va a hacer lo mismo. Vamos a tirar en una tabla y nos va a permitir recuperar las cartas de acciones que hayamos usado. Es decir, tenemos el jugador de los caballeros de Malta tiene 4 cartas para hacer eso. Y en el caso contrario, en el caso de los turcos, de los otomanos, lo que tenemos son 4 cartas de acción agresiva del comandante. La 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Vale? Y se van a tirar en una tabla. Todo esto lo vamos a ver reflejado en lo que se llaman aquí el libro de órdenes, que sería el libro de órdenes. En este caso es el libro de órdenes de los caballeros, donde vamos a ser Jean Parsot de la Valette, el comandante de los caballeros de San Juan. Y dentro van a venir las diferentes órdenes que tenemos, que como veis vienen marcadas aquí. Siempre la orden va
aquí tenemos la orden y se va a cruzar con la tipo de defensa, de acción defensiva que sea, que puede ser la A, la B, la C, que tienen diferentes nombres: ataque a San Elmo, ataque al Gran Puerto, bombardeo y sonda. Y tiraremos el dado y cruzaremos, y eso nos va a dar el resultado. Y aquí abajo tenemos las acciones agresivas y las arengas desafiantes y los efectos que tengan, aparte de recuperar las cartas. Por detrás de este libro de órdenes tenemos la secuencia de juego. Bueno, vamos a echarle un vistazo ahora al juego, al tablero y al juego, y vemos cómo funciona. Bueno, pues ya tengo desplegado aquí el juego para hacer una partida jugando con los Caballeros de San Juan. He colocado las fichas de unidades, que son estos bloques de madera, cada uno en los espacios que tiene su color. No se colocan en los que tienen el rayado, porque tienen una especie de rayadito. Ahí no se colocan, son espacios donde van a poder colocarse unidades después. En este caso, por ejemplo, las unidades cristianas de refuerzo, que aparecerían primero en Sicilia, y después de Sicilia se moverían aquí a las alturas de San Margaret. Y estos espacios que hay aquí, tanto en Marsa Creek, que pueden colocarse barcos, pueden pasar barcos de Marsa Marot a Marsa Creek, y pueden pasar también a las alturas de Colgadín y a Gallows Point, al punto de Gallows. ¿Vale? Ahí, pero eso van a ser por cartas, por eventos o por cosas que van a aparecer en las cartas. Tenemos aquí las cartas de evento que van a regir las acciones de los otomanos, y las cartas de órdenes nuestras y el libro de órdenes que van a regir las nuestras, las del jugador. Esto está puesto, lo he puesto para jugar con los Caballeros de San Juan, con los defensores, los blancos. Este es lo que llaman el libro de órdenes, en este caso de los Caballeros de San Juan, de Jean Parchot de la Palette, que era el comandante, y por eso luego el puerto este de Malta se ha pasado a llamar, y se llama ahora actualmente La Valette, en honor a este comandante de los Caballeros de San Juan. Y vamos a ver cómo funcionaría el juego. Lo primero, cómo se gana o cómo se pierde. En el caso de los Caballeros de San Juan, tenemos que conseguir sobrevivir a las 24 cartas que hay aquí. 24 cartas es un mazo medio. Si se ponen más cartas es más difícil, y si se ponen menos cartas es más sencillo. En este caso 24 es lo que te indican como una partida media. Dificultad media. Cuando se acaba eso, si no hemos sido derrotados. ¿Y cómo somos derrotados? Si la moral llega a cero, la moral de los caballeros llega a cero, los caballeros son derrotados. Y también si se eliminan todas las unidades que hay en los tres fuertes. En San Michael, en San Angelo y en San Elmo. ¿Y cómo se van a derrotar los turcos? Bueno, pues si no han conseguido capturar o si su moral llega a cero. Así que bueno, ¿cómo se iría desarrollando en el turno? Pues dado que somos el jugador de los Caballeros de San Juan, tendremos que elegir una orden. Y vamos a elegir una de las posibles 7 órdenes que vemos ahí en el libro de órdenes. Como veis, aquí hay 7 órdenes, que va a estar cada una representada por una carta. La orden 2, la orden 5, la 1, la 6. Y cuando nosotros elijamos una orden, en las otras cartas, como os he enseñado, nos va a decir cuál es la respuesta, cuál es la acción que toman los musulmanes. Y se va a cruzar en la tabla. Si cogemos la orden, yo que sé, la orden 5, y la cruzamos con la A, con la defensa tipo A, ataque a San Elmo, pues tiraríamos en esta tabla aquí y veríamos cuál es el resultado. Los resultados verdes afectan a los turcos, es decir, son malos para los turcos. Los resultados blancos son malos para los Caballeros de San Juan. Y tenemos en principio 7 órdenes, pero no podemos usarlas todas al principio, porque la de quemar los barcos solo la podemos usar cuando haya barcos aquí en marcha. Y la de mover tropas, lanzar refuerzos, solo la podremos mover cuando haya refuerzos en las alturas de San Margaret. Y para eso tienen que llegar primero a Sicilia y luego moverse aquí. Y eso va a ser a través de las cartas. Así que, ¿cómo sería el turno? Bueno, pues elegiríamos una orden, por ejemplo la 2, que es raid de caballería. Supone que sale caballería desde aquí, desde Mdina, y hace un raid al campamento de los otomanos o a sus líneas de abastecimiento. Les incordia, les ataca. Eso es lo que hacen, digamos, los Caballeros de San Juan. Y veríamos cuál es la respuesta de los musulmanes, o cuál es la acción de los musulmanes. ¿Cómo lo veríamos? Sacando una carta de aquí. Sacamos una carta, la revelamos. Tenemos esta carta, Motín en San Elmo. Nos dice que si... Lo primero que vemos arriba es que hay una línea en verde. Significa que ocurre algo. Digamos, hay movimiento en las tropas, en este caso en las tropas turcas. Dice, mueve un marcador turco del Marsa a Gallows Point y uno desde Marsa a Colgadin Heights, a las alturas de Colgadin. Es decir, vamos a mover una ficha de aquí hasta las alturas de Colgadin y otra a Gallows Point.
Los turcos se han situado en ambos lados del puerto, un poco flanqueando a los fuertes. Seguimos leyendo el evento. Dice, si solo una ficha hay en el fuerte de San Elmo, se reduce la moral de los caballeros en 1. Pero en el fuerte de San Elmo todavía hay 3 fichas. Es decir, no, esto no afecta, no se aplica. Y finalmente, la parte de abajo es la reacción de los turcos. Vemos que dice C, bombardeo. Ellos están bombardeando. Así que como hemos usado la orden 2, miraríamos la orden 2 en la B, en la C, que es el bombardeo, y tiraríamos en esta tabla. Tiraríamos el dado. Un 6 significa -1 a la moral de los turcos. Es decir, el bombardeo no ha sido efectivo, o más bien el raid ha sido efectivo. Vale, como hemos usado la C de bombardeo, tenemos que reducir en 1 la munición de los turcos. Cuando esta munición llega a 0, siempre que se resuelva una acción de C, vamos a restarle 2 al dado. Es decir, va a ser malo para los turcos. Se han quedado sin munición, han gastado mucha munición. Y reduciríamos la moral de los turcos en 1. Así que bajamos un espacio. Como veis aquí en la tabla, la track de moral, al principio bajan cada dos espacios que bajen, baja un punto de moral. Pero a partir de aquí, a partir del 6, cada punto que baje, baja 1 de moral. Es decir, se va acelerando el desgaste una vez ya, digamos, caído bastante. A mediados, digamos, de la moral va bajando bastante. Y este sería cómo se habría resuelto la primera acción y la primera carta. Pero hay una cosa más. Esta carta se va a quedar aquí. La vamos a dejar vuelta aquí, boca abajo, tapando la orden, de manera que no podemos usarla, porque está gastada y solo tenemos las órdenes que hay aquí. Y esto va a marcar un poco el tempo de la partida y las acciones que podemos hacer. Voy a hacer un par de turnos más para que veáis un poco cómo se va... Ya lo habéis visto prácticamente, pero bueno, seguiríamos el turno siguiente y decimos, pues bueno, vamos a utilizar la orden 5. No podemos utilizar la orden lanzar refuerzos, la orden 6, porque no tenemos todavía tropas aquí. Ni podemos atacar los barcos porque no hay barcos en marcha. Así que, de momento, tenemos 5 órdenes. Hemos gastado una. Vamos a usar, por ejemplo, la orden 5, que es defender el gran puerto. Aquí, por cierto, hay una pequeña errata en el juego, porque la orden es defender el gran puerto, pero en la carta pone atacar el gran puerto. Cuando, siendo una carta de los caballeros, no son los caballeros los que atacan el gran puerto, sino son quienes defienden. Bueno, no tiene mucho efecto en realidad, pero bueno, pero es una errata. Pondríamos esta carta aquí para decir que vamos a usar esa y sacaríamos carta para ver cuál es la reacción de los turcos. Y vemos que dice Raid on Marsa. Y entonces de nuevo tiene una línea verde, que no todas las cartas tienen esta parte verde de arriba, como os he mostrado antes. Pero en este caso sí. Dice que movemos un marcador de barco turco desde Marsaxlok a Marsa Creek. Es decir, movemos un barco de aquí a aquí. Vale, esto tiene un efecto. Y es que cuando hay barcos aquí y unidades en estos dos sitios, vamos a ver que es el control turco del gran puerto. Y se va a modificar algunas tiradas. Es un -2 a las tiradas de ataque, a la orden 2 de ataque al gran puerto. O al contraataque B, ataque al gran puerto. Es decir, siempre que utilicen eso los turcos y estén ocupados esos dos espacios y haya barcos ahí, van a tener un -2. Y eso pues va a ser bueno para los turcos. Es decir, es una posición que han rodeado completamente los fuertes y dominan el puerto. Vale, seguimos leyendo la carta y nos pone ahí, dice, quita un marcador turco de Marsa si hay marcadores en Mdina, pero no reduce moral. Es decir, si hay marcadores en Mdina, es decir, tenemos tropas en Mdina, quitamos una ficha de Marsa, que teníamos una unidad de aquí, que se ha perdido, pero no se reduce moral. Siempre que perdamos un bloque en cualquier sitio, se va a reducir en 1 la moral, salvo que, como en este caso, no nos diga que lo hagamos. Y finalmente vemos cuál es la defensa que hay. Vemos que la defensa es B, ataca el gran puerto. Esto es el caso sí, los turcos sí atacan el gran puerto. Nosotros hemos elegido defensa del gran puerto. Esto normalmente va a ser que hemos acertado y va a tener buen efecto para los caballeros. En este caso el jugador, que somos nosotros. Así que miramos aquí y vemos que es esta tabla de aquí. Como veis, casi todos los resultados son verdes, es decir, malos para el turco. Tiraríamos el dado. Un 1. Pues es el peor de los resultados para nosotros. 1-1. Es decir, perderían una ficha los caballeros de San Juan y una ficha los turcos. ¿De dónde pierden las fichas? Pues aquí nos lo dice. Pues pierden los caballeros de San Angelo, San Michael o Mdina. Y los turcos de la aproximación de Senglea o de Virgo o de Marsa. Es decir, de estos tres o de ese. Y los caballeros de cualquiera de estos dos o de Mdina. Así que vamos a eliminar, por ejemplo, de los caballeros una de aquí, de Sant'Angelo,
y de los turcos pues una, por ejemplo, de la aproximación de Virgu. Y esto va a resultar en bajadas de moral para ambos, un punto por cada ficha eliminada. Así que la moral de los turcos baja a 9 y la de los caballeros de San Juan baja un poquito, pero se mantiene todavía en 10. Y como veis, pues se ha ido evolucionando un poco. De repente se han movido tropas y podéis imaginar un poco el despliegue de las tropas, cómo se va realizando. Vamos a jugar un turno más y luego ya con eso os habréis hecho un poco la idea de cómo funciona. Colocaríamos la carta aquí, de manera que hemos usado esta orden también, y esto nos va reduciendo el número de órdenes que tenemos. Y vamos a utilizar, por ejemplo, la 1 que tenemos aquí, la salida. Vamos a hacer una sortie. Supone que salen tropas de uno de los fuertes para atacar a los turcos. Y los turcos, como reacción, sacamos carta de nuevo y vemos que es un asalto de los genízaros, de nuevo también con línea verde arriba. Nos dice que movamos de nuevo tropas de marcha, si no hay, es decir, haríamos lo mismo, ocuparíamos las alturas de Gallows Point y de Correadín, pero ya están ocupadas, así que no tiene efecto. -1 a la tirada del dado, es decir, malo para los caballeros de San Juan. Y la defensa es A, atacan a San Elmo. Con lo cual resolveríamos aquí la salida tirando aquí, pero con un -1 al dado, ojo. Tiramos con un -1, 6. -1, 5. Es bueno para nosotros, hemos tenido suerte. Por lo cual van a perder una tropa los turcos. ¿De dónde? Pues aquí nos lo indica de nuevo. De San Elmo, los turcos no. De las aproximaciones o de Marsa. Vamos a quitar esta vez una del Marsa. Una de aquí. Con su consiguiente bajada de moral. Y esto nos dejaría también esta orden usada. Como veis, según se van usando órdenes, se van quedando bloqueadas y van quedando menos aquí. Y todavía tenemos muchas cartas. Y dices, ostras, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues los caballeros tienen estas 4 cartas, la de acción desafiante y acción agresiva, comandante agresivo, que nos van a dar algunos modificadores y además nos van a permitir recuperar las cartas usadas. Así que en la siguiente tendremos que usar una de ellas. Vamos a utilizar, por ejemplo, la de quemar barcos. Ya que hay un barco ahí, vamos a utilizar la de quemar barcos. Usamos esta y decimos que además vamos a usar una acción agresiva. La primera, estas son para toda la partida, tenemos 2 acciones agresivas y 2 arengas desafiantes. Resolvemos primero la orden de manera normal, sacamos a ver qué es la respuesta de los turcos otomanos. Bueno, pues sale el agua, pero bueno, están saliendo todas verdes, pero os aseguro que no todas. Por ejemplo, ¿ves? Vamos a suponer que sale esta. Y además nos viene bien. ¿Vale? Esta veis que no tiene la línea verde, es decir, no ocurre movimientos en el tablero, pero los turcos construyen una torre de asedio. Se coloca el marcador de torre de asedio y todas las tiradas que hay en la orden B van a tener un -2 desde ahora. ¿Cómo se simula la torre de asedio? Pues se coloca una de las fichas, pero en vertical, sobre aquí, marcando que es la torre de asedio. Y vemos que lo que hacen los turcos es prove, es decir, hacen un ataque con cautela, una especie de sondeo, es decir, un ataque para tantear las defensas, que es la respuesta D. Y la respuesta D la vemos aquí en los barcos. Tiraremos para ver el efecto. En el caso de los barcos puede reducirse la moral de los caballeros o puede tener éxito. Si tiene éxito, lo que hacemos es uno de los barcos se quita de aquí y regresa a Marsamalot. Tiraremos el dado. 1, pues justo lo peor. Con lo cual, -1 a la moral de los caballeros. Con lo cual, se reduce el 1 a la moral de los caballeros. Y el barco sigue en su sitio. Y nos queda usada la orden. Pero hemos usado también la acción agresiva. La acción agresiva nos permite tirar en la tabla de la primera acción agresiva, que es esta de aquí. Tiramos el dado. Un 6 significa 2. Los turcos deben perder 2 tropas. Y pueden perder 2 tropas y vamos a quitar, pues por ejemplo, una de esta aproximación y otra de Senglea. Y eso serían 2 puntos de moral también. Pero lo realmente importante, aparte de que les hemos hecho bastante daño a los turcos, es que esta carta, que ya se descarta, ya no se va a usar en el resto del juego, permite recuperar todas las órdenes que hemos usado. Y las vamos a tener disponibles para el siguiente. De manera que esto lo vamos a poder hacer, como tenemos 4 cartas, 4 veces. Y esto más o menos iguala el número de cartas que hay aquí. Es decir, tenemos normalmente 6 órdenes, 7 en algunos momentos, 6 por 4, 24, y vamos a tener en una partida normal 24 cartas. Si
jugamos a 27 cartas, que es la partida difícil, pues tendremos que gestionarlo con más cuidado porque tendremos que intentar utilizar la orden séptima en algún momento cuando aparezcan aquí las tropas. ¿Las tropas cómo van a aparecer las de Sicilia? Pues con estas líneas verdes que hemos visto aquí, en algún momento aparecerá alguna roja, a ver si la veo. Las hay. Aquí, por ejemplo. ¿Veis? Esta de aquí dice que son refuerzos de los caballeros. Se añadiría una unidad a Sicilia y si hay 3 en Sicilia pasarían aquí. Y ya podríamos utilizar la de lanzar refuerzos. Y esto es como va a ir funcionando el juego. Como veis el juego es bastante sencillo. Vamos a tener la decisión que podemos tomar es qué orden vamos haciendo. Aunque realmente se nos va limitando. Bueno, ahora hablo un poco de mi opinión del juego. Pero bueno, yo creo que os habéis hecho una idea de cómo funciona. Bueno, pues esto sería el despliegue inicial de una partida del asedio de Malta. Como veis, se trata de un juego de cartas, en el que vamos a tener aquí los mazos de los caballeros de Malta y los mazos de los otomanos, para acabar las cartas, y luego tenemos aquí los 3 fuertes, o que representan los 3 fuertes, aquí le llaman San Telmo, Virgus, Englea, que es las zonas donde estaban los 3 fuertes, el fuerte de San Michael, el fuerte de San Telmo y el fuerte de Sant'Angelo. Pero que aquí se ven representados por estas 3 cartas. Y aquí tenemos a los 2 comandantes, el gran maestre Jean Parchot de la Valette, por parte de los caballeros de San Juan, y Mustafa Pasha por parte de los turcos. Y tenemos estas cartas, este mazo de cartas de aquí, este pequeño mazo de cartas que veis que están boca arriba, unas debajo de otras, y están ordenadas por letras, que son las cartas de objetivo, que son las que nos van a permitir, vamos a tener que ir haciendo estas cartas de objetivo para poder realizar los ataques a la zona central. Insisto, como veis, se trata de un juego de cartas y esto representaría un poco el tablero, esta zona de aquí. Vamos a echar un vistazo a los tipos de cartas que hay y ahora vemos cómo va la partida. Bueno, vamos a ver cómo son las cartas. Aquí tenemos los 2 comandantes, Jean Parchot de la Valette, el gran maestre de la Orden de los Caballeros de San Juan, y Mustafa Pasha, que era el comandante, el general, al mando de la flota otomana que desembarcó en Malta. ¿Qué es lo que vemos en cada uno de ellos? Pues lo que vemos es que aquí arriba van a tener un coste. En el caso de los comandantes no tienen coste porque ya comienza la partida. Es decir, no los tienes que comprar y salir, porque ya son las unidades que comienzan la partida. Pero luego tenemos unos valores. Primero, un valor que veis ahí que está al lado de una cruz, incluso en los otomanos, al lado de una cruz, que eso se llama el valor de fervor. Es un valor de fervor, y, digamos, de religioso. Por aquí la religión es muy importante. Debajo tenemos el cañón, que significa un valor de poder. Las lágrimas, que son los puntos de vida, el aguante, la salud que tiene cada uno de ellos. Y luego algún texto de alguna acción que se puede utilizar girando la carta. ¿Vale? Pues, por ejemplo, en el caso de la Valette, pues dice, mueve una unidad maltesa o un personaje a una fortaleza diferente. Se puede cambiarlo. Bueno, cada uno hace una cosa distinta. El Mustafa Pasha también es lo mismo. Pero estas son las cartas iniciales, los 2 comandantes. Pero tenemos muchos tipos de cartas. Realmente eso es lo que hace enriquece al juego, lo que hace el juego que tenga más interés el juego. ¿Qué cartas tenemos? Pues lo primero que tenemos son cartas de unidad. Por ejemplo, aquí tenemos una unidad de soldados españoles, de los malteses. Y por ejemplo aquí una unidad de barcos de los otomanos. Y aquí ya vamos a ver que tienen un coste, en este caso 2 los soldados, 5 los barcos, y también lo mismo, pueden tener un fervor, un valor de poder, y pueden también unos puntos de vida. Y esto va a ser común a todas las cartas de unidades. ¿Veis? Aquí pone unidad, son unidades, son tropas, digamos. Y luego pueden tener una acción, por ejemplo, los soldados españoles dice, acción, incansable, tu oponente descarta una carta de su mano, es decir, girándolo, haríamos que el oponente se descartara de una carta de la mano. Y los barcos, pues, reconocimiento, mira las 4 cuando se juega, mira las 4 cartas superiores de tu mazo y devuélvelas en cualquier orden, te permite prepararte el mazo. Bueno, cada carta, ya digo, va a hacer una cosa distinta. Y tenemos, lo decimos, cartas de unidades, tenemos cartas de equipamiento, esas se las ponemos a alguna unidad o a una fortaleza y nos va a dar pues lo que diga la carta. Equipamientos. Tenemos también cartas de personajes,
que funcionan parecido a las unidades, solo que pueden tener algún tipo de habilidad especial. Muchas veces esa habilidad especial es que generan puntos de recursos, como por ejemplo este de aquí. ¿Vale? Francisco Di Balbi Corregio, ¿veis este símbolo verde, igual que este que tiene aquí este personaje? Significan puntos de recursos que nos van a permitir sacar otras cartas. Normalmente para sacar una carta vamos a tener que pagar su coste y lo vamos a hacer en puntos de recurso o descartándonos de otras cartas de la mano. O combinando ambas cosas. De manera que, como en todos los juegos de cartas, nos va a interesar construir un pequeño motor para colocar cartas con unidades que tengan puntos de recurso. Digamos, estas son todas las que se van a ir poniendo por aquí. Pero luego tenemos cartas que se van a jugar y no se van a poner en las líneas. Estas formarían las líneas que hemos visto que se van a colocar en los diferentes fortalezas. Sí, todas estas cartas se colocarían ahí. Pero hay cartas, por ejemplo, cartas como esta, que es un evento. O esta, que es un evento. Es un evento, esto simplemente la juegas y el evento tiene lugar. Se hace lo que dice la carta ahí. Por ejemplo, en este de aquí, carga de caballería de Anagasti. Acción, inflige 2 de daño a cada enemigo en la fila 3. O esta de aquí que elimina todo el daño de una unidad o personaje. Bueno, como veis hay de todo tipo de cosas. Y el otro tipo de cartas que hay son las tácticas. Las tácticas, por ejemplo, esta es una carta de táctica y esta es otra carta de táctica. Las tácticas se van a poner aparte, no se van a colocar en ninguna fila, pero van a hacer lo que pone ahí, la acción o la reacción. A veces hay reacciones como esta de aquí que nos van a permitir hacer cosas. Es decir, como veis, realmente hay muchas cosas, hay que leer cada carta, ver cada mano que tienes, ver cómo puedes combinar unas cosas con otras e ir poco a poco desarrollando tus líneas de combate. Pero antes de poder atacar los fuertes vamos a tener que cumplir los objetivos, así que vamos a echarle un vistazo a las cartas de objetivo. Bueno, aquí tenéis las cartas de objetivo, tanto las de los otomanos como las de los caballeros de Malta, los cristianos. Como veis, lo más llamativo es esta letra, la letra que viene aquí a la izquierda, porque hay un orden. Primero está la A, luego la B, luego la C, digamos, se tienen que colocar en orden correlativo, con la letra primera en la parte de arriba, de manera que se vayan resolviendo en orden. Y vemos aquí en este objetivo dice que es automáticamente destruido. En la fase de objetivos, el primer turno, esta carta será destruida, será eliminada, la descartaremos, la vamos a poner aquí arriba del descarte, por ejemplo, y ya llegaríamos a las siguientes. ¿Estas cómo se van a ir eliminando? Las vamos a ir eliminando cuando superemos lo que ponga ahí. Por ejemplo, vemos esta de aquí que es con fervor. Hay que atacarla con fervor. Necesitamos causarle 7 puntos de vida, 6 daños, perdón, porque veis que tiene 6 de aguante. Cada punto de fervor que tengamos por encima de 2 va a causarle un punto de daño, porque tiene 2 de defensa, digamos. ¿Y con qué se lo vamos a hacer? Con todas las cartas que tengamos desplegadas en el tablero. Da igual en qué columna las hayamos colocado. Todas ellas van a contar para intentar superar este nivel de fervor. Y iremos poniéndole marcadores de daño según le vayamos causando daños. Si por ejemplo tuviéramos 5 de fervor, superaríamos en 2 y le pondríamos 3 marcadores de daño. Y el otomano haría exactamente lo mismo. Si superara, por ejemplo, vamos a suponer que el otomano habría descartado esta carta de aquí, la habría descartado, y vemos que esta de aquí, la primera del objetivo es por poder, no es por fervor. Necesita superar 2 de cañón, 2 de poder y hacer 6 daños también. Veríamos los puntos que tiene y vamos a suponer que tiene 4 de poder. Supera en 2, pues le colocaríamos 2 de daño. Y cuando hubiéramos conseguido reunir los 6 de cada caso, en varios turnos probablemente, descartaríamos esta carta y pasaríamos a la siguiente. Cuando lo hacemos también aquí hay un texto que nos puede decir qué es lo que hace. En batalla y también cuando se juega en solitario, porque el juego tiene la opción de jugarse en solitario. Bueno, y iríamos resolviendo una a una, cada una, como veis, algunas cambian, pasa a fervor, luego pasa a poder o viceversa, y aquí pasará, los otomanos les pasará lo mismo, tenemos poder, luego fervor. Entonces, vas viendo, cada uno de ellos va siendo esto. Cuando consigamos llegar a la última, a partir de aquí te dice que el primer jugador en destruir 2 fortalezas durante el gran asalto gana la partida. Es decir, a partir de aquí podremos atacar ya las fortalezas. En el momento que un jugador, de cualquiera de los dos, llegue, ya se pueden atacar las fortalezas. Lo que pasa es que el jugador que ha llegado primero va a tener algo de ventaja porque va a tener un turno antes, probablemente, para hacerlo. Bueno, esto es un poco, digamos, a mi entender, estos objetivos lo que hacen es darte un tiempo para prepararte y ver qué es lo que está haciendo el otro, ir eliminándole unidades al otro, bueno, ir dañándole poco a poco.
y haciendo un tiempo de preparación, de acercamiento para el asalto y la defensa de ese asalto. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollaría un poco los turnos y yo creo que con esto que habéis visto lo vais a entender fácilmente. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla entonces un turno. Tenemos unas cartitas de ayuda. Aquí nos viene la cartuta de ayuda de resumen del juego y aquí el resumen de batalla por el otro lado. Y esto pues es bastante útil. Y vamos a seguir entonces el orden de aquí. Lo primero que te dice es comprobar si alguien ha ganado. Evidentemente en el primer turno nadie habrá ganado todavía. ¿Cómo se gana? Vamos a aprovechar para ver cómo se gana. Bueno, gana el primer jugador que consigue controlar 2 de los 3 objetivos, de los 3 fuertes en este caso, o bien elimina al líder del otro bando, o bien consigue que al otro jugador se le acabe el mazo de cartas antes que a él. Esas son las 3 posibles formas de ganar. Después de esta primera fase de comprobación de victoria, vendría la fase de robar cartas. Al principio de la partida vamos a tener 4 cartas. 1, 2, 3 y 4. Voy a coger solo de los Caballeros de Malta para haceros el ejemplo, porque sería el primer jugador. 4 cartas que tendríamos al principio de partida. Voy a ponerlas aquí. Y robaríamos hasta 6, un máximo de 6. De manera que como tenemos 4, al comienzo de turno robaríamos otras 2 cartas más. Y tendríamos 6 cartas en la mano, que es el máximo que podemos tener normalmente. Siempre vamos a robar hasta descartarnos hasta 6 cartas y luego robaremos 2. De manera que podemos llegar a tener más cartas. Por eso digo que, pero en la mano normalmente que vamos a conservar son 6, porque nos tendremos que descartar hasta 6 y luego robar 2. Después vendría la fase de preparar las cartas. Si algunas cartas las hubiéramos girado para marcar que están usadas, pues ahora las enderezaríamos. Tened en cuenta que lo estoy colocando de esta forma, no uno enfrente del otro, sino aquí un jugador está en este lado y otro jugador en el otro lado, pero bueno, yo creo que se entiende fácilmente. Seguimos con las fases del turno. Después de preparar las cartas viene la fase de despliegue, en la que los jugadores se van a alternar desplegando cartas. ¿Cómo se despliegan las cartas? Pues las cartas, como habéis visto, tienen un coste, y ese coste lo podemos pagar o bien con cartas que tengan recursos, como os he mostrado antes, o bien descartándolos de cartas. Entonces, por ejemplo, vamos a coger la mano de los Caballeros de Malta. A ver qué tienen aquí. Pues por ejemplo, vemos que tenemos 2 cartas con recursos, pero esta vale 5, con lo cual es bastante cara, y esta en cambio vale 2. Pues podemos jugar esta, jugaríamos esta y descartándonos de 2 cartas. Pues podemos descartar, por ejemplo, de esta y de esta. Entonces, ¿qué haríamos? Jugaríamos esta carta, ¿en qué posición? En cualquiera de las posiciones, pero si fuera en el central tendría que ser ya detrás del comandante. Vamos a suponer que la jugamos aquí, en Senglea. Y como vale 2, pues nos descartaríamos de 2 cartas. Y 2 cartas al descarte. Jugaría el jugador otomano. El otomano también tendría sus 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas. Miraríamos a ver qué es lo que tiene aquí disponible el otomano. Bueno, roba una de más, ¿no? Sí, roba una de más. Pues quito una. Miraríamos a ver qué es lo que tiene aquí disponible y vemos que tiene cartas, por ejemplo, esta de 0, pues puede ser útil para jugarla porque no cuesta nada y esta vale 4 y tiene un recurso. Pues vamos a suponer que vamos a jugar esta, que vale 4, descartaríamos de 4 cartas. Esta primera sería en la mano y jugaríamos esta, por ejemplo, aquí delante. Jugaría ahora otra vez el jugador de los Caballeros de Malta y decide jugar una carta de un punto. ¿Vale? Un punto que eso solo nos obliga a descartarnos de una carta. Descartamos de una carta. Aunque podríamos haber gastado también este recurso. Es decir, en lugar de descartarnos esta carta, podríamos girar a esta unidad que tiene un punto de recurso, aquí a Don García de Toledo, que tiene un punto de recurso, y bajar estos mosqueteros aquí. ¿Vale? Jugaría de nuevo el jugador otomano. El otomano solo le queda una carta en la mano, pero hemos dicho que era una carta de 0, ¿vale? Coste 0, así que la vamos a jugar. Candelisa, ¿vale? Es un cristiano renegado y vamos a jugarlo, pues por ejemplo aquí para tener uno en cada sitio. ¿Vale? 0, con lo cual no nos descartamos de nada. Aunque teníamos aquí un recurso, podríamos haber jugado uno. Le tocaría de nuevo al jugador de la Orden de Malta, que tiene 2 cartas en la mano, pero vemos que valen 3 y 5 y no tenemos recursos suficientes para poder jugar, así que las conservaría en la mano. Esta sería la mano del jugador de Malta y el turco no tiene ninguna. Seguimos con el orden de las fases de turno. Vendría la fase de fortaleza. Y la fase de fortaleza es cuando se colocarían daños
en las cartas de las fortalezas. Pero no vamos a poder hacerlo hasta que lleguemos a la última carta de objetivos. Primero tenemos que ir descartando las cartas de objetivos. Y vemos que la primera carta de objetivos es igual para los dos bandos. Ahí la tenéis. Nos dice que se va a descartar automáticamente en la fase de objetivos, que es la siguiente fase que tenemos. Entonces en la fase de objetivos esta carta se descartaría, la vamos a poner aquí boca abajo, y los otomanos harían lo mismo. Se descartaría. Y ya tenemos la siguiente carta de objetivo. Y ahora sí, ya tendríamos que luchar contra ella y pelear y descartar. Y esta es la forma en la que ir avanzando. Lo primero que tenemos que hacer ambos bandos es ir liquidando, digamos, estas cartas de objetivo. Esto lo que hace es que el juego nos da tiempo para ir construyendo nuestro ejército aquí. Ir sacando cartas, ir colocándolas, ir desplegándolas. Suficiente tiempo para que cuando llegue la última, que va a ser esta carta de última, que ya nos va a permitir realizar los asaltos, ambos bandos tengan ejército y entonces se enfrenten el uno contra el otro. Bueno, no voy a entrar en detalles de cómo funciona, pero bueno, se va haciendo los enfrentamientos que se pueden hacer por los dos tipos de habilidades que se he mostrado antes. Se puede hacer por fervor o se puede hacer por poder, es decir, por las dos posibles. Entonces vas haciendo los enfrentamientos, vas restando los de uno. Los de que tiene más se restan los que tiene menos y la diferencia son los daños que se van causando. Puedes también ir eliminando cartas. Bueno, el juego, digamos, te permite atacar cartas del otro jugador, destruirlas, te permite ir colocando fichas en los fuertes. Bueno, va simulando todo esto. Realmente el juego es bastante sencillo y tiene, como veis, un arte realmente grandioso. Está muy bien, muy bonito. Es muy bonito y está muy tematizado todo el tema artístico. Ahora bien, que esto realmente simule el asedio de Malta, pues bueno, eso ya es más discutible, pero bueno, eso lo vamos a hablar después. Simplemente que os hagáis una idea de cómo se va formando. Aquí se van formando líneas, hasta 3 cartas puede haber en cada uno de ellos, se irán poniendo, e irás con ello haciendo tu ejército. Y en el otro lado los otomanos harán exactamente lo mismo, irán colocando sus cartas, y irán formando aquí sus líneas de combate. Y al final pues iremos viendo los enfrentamientos, habrá cartas que te permitan atacar a otras directamente y eliminarlas. Bueno, va a haber muchas cosas, realmente tiene muchas cartas y realmente cada carta tiene su propio texto y las combinaciones son infinitas. Bueno, yo creo que sin entrar en detalles os podéis hacer una idea de cómo va a ir funcionando el juego. Básicamente, primero hay que acabar con los objetivos y después tratar de ocupar o de ganar 2 de las tres fortalezas. Mientras evitas que te maten a tu comandante y no quedarte sin el mazo de cartas. Bueno, vamos a hablar un poco lo que me ha parecido este también. Bueno, como habéis visto, los dos juegos son bastante distintos. Uno de cartas y el otro con cartas, pero con su tablero. Uno solitario y el otro para 2 jugadores, aunque se puede jugar solitario. Tiene una rueda, de hecho, esta rueda, que, a ver si la veis bien ahí, va a marcar los recursos que tiene disponibles el jugador solitario, el jugador que no es el jugador fantasma, digamos, que se enfrenta al jugador solitario. Dependiendo del turno, se va marcando aquí arriba el turno de juego que es. Veis ahí arriba el número de turno y te dice la cantidad de recursos que tienes dependiendo de la dificultad a la que quieras jugar. Bueno, una forma un poco sencilla de simular la cantidad de recursos, las cartas que va descartando. Pero permite jugarlo solitario y el juego se puede hacer entretenido. Bueno, vamos a hablar primero, como digo, de este juego, ¿vale? 1565, el asedio de Malta, el juego que ha publicado en español Draco-Ideas. ¿Qué le ocurre a este juego? Bueno, es un juego que, como veis, trata el asedio de Malta, pero realmente no está tematizado realmente mucho. Quiero decir, es un sistema genérico que han ambientado en el asedio de Malta, pero la relación con el asedio este de Malta simplemente es los nombres de las cartas, los dibujos que nos han puesto y los nombres que han puesto a las 3 cartas que hay que conquistar. Pero podría haber sido... Este mismo sistema se podría utilizar para cualquier otro tipo de batalla. De hecho, es un sistema de batallas, porque cuando se publicó se publicó también uno de la batalla de Hastings. E incluso en el propio juego dicen que puedes combinarlo. Puedes utilizar los otomanos para pelear contra los sajones, o los normandos contra los caballeros de Malta. Lo cual pues resulta un tanto extraño, pero habla de que es un sistema de juego, no un juego con una tematización, con una recreación de unos hechos históricos. El nivel de recreación realmente es mínimo, o prácticamente nulo. Es decir, lo único que tienes es una ambientación en el nombre del nombre de los personajes, el nombre de las tropas, las cosas, pero
El sistema realmente no indica nada que esté esa recreación. Ese sabor no existe. Al menos en mi opinión no existe. ¿Cuál es lo bueno que tiene el juego? El juego es un juego divertido, es un juego jugable. Es un juego interesante de jugar, que puedes hacer tus combinaciones, que tienes que ir viendo qué cosas son las que te conviene, qué cartas juegas, cuando juegas, esta me la descarto, esta voy a... Todo eso está bien, es interesante. Y supone un reto el enfrentar a otro jugador, incluso al juego solitario. Pero, al menos para mí, fue una decepción el que no hubiera esa tematización, el que no esa mínima recreación histórica que a mí me hubiera gustado que hubiera. Es un juego que puede interesar a alguien que le interese los juegos de cartas, que si tiene una temática pues más o menos militar, pero que decir, podría ser, yo digo, cualquier otro tipo de batalla. De hecho creo que van a sacar alguno de Waterloo, que se podrá combinar también, y pues, como si sacan también del Señor de los Anillos, que se podrían combinar exactamente igual, porque ya digo que al final es un sistema, no hay una recreación de ningún tipo, no se ve esa recreación. Y eso para mí pues no es una cosa a favor, es una cosa en contra del juego, porque a mí me hubiera gustado que hubiera una recreación histórica de algún tipo, un poco más de sabor, que hubieran hecho un esfuerzo más en el diseño para ajustarlo al nombre que se le da al juego. En este caso el asedio de Malta, o la batalla de Hastings, también la batalla de Hastings, o Waterloo a Waterloo, es decir, que tuviera una adaptación un poco más exhaustiva a cada uno de los temas. Bueno, esto respecto al juego este que ha publicado Dracoideas. Y en cuanto al juego de... A ver si soy capaz de cogerlo. En cuanto al juego de Worthington Games, este sí está tematizado, sí es una recreación histórica. Y es un juego que se puede hacer interesante de jugar, se puede hacer entretenido, pero mi sensación al jugar las partidas es que realmente las decisiones que puedes tomar están muy limitadas. Es decir, te limitas a jugar las cartas como tienes que ir poniendo las cartas sobre las órdenes y luego las vas recuperando. Es decir, prácticamente estás obligado a jugar todas las órdenes disponibles y no tienes señales de cuál te conviene. Primero juego la salida de la caballería, o primero me defiendo en el centro, en San Elmo, o me defiendo en el puerto. No lo sabes, porque como no sabes realmente qué es lo que va a salir en las cartas, es puro azar, pues es simplemente que tengas suerte y aciertes cuando tú colocas una carta que la defensa del otro no sea buena, y luego tengas buena suerte en la tira de dados. Es decir, no veo esa estrategia que podrías decir. No hay tal estrategia, no hay forma de hacer ninguna estrategia. Sí, cuando decides utilizar alguna de las tiradas, de repetir tiradas, sumar un punto al dado o no, pero claro, realmente no hay un desarrollo estratégico, no hay un movimiento de tropas, yo no lo veo al menos. Y eso para mí también ha supuesto una decepción. Porque al final es un juego esta carta, casi lo podrías hacer a ciegas. Juego esta carta, hago este ataque, y a ver si hay suerte, robo y suena la flauta y le hago daño. Y luego en la tirada tengo suerte. Pero no hay, o al menos yo no he sido capaz de ver una estrategia de decir, bueno, voy a atacar por aquí para hacer que las tropas enemigas vayan por aquí, distraerlas, o... No he visto nada de eso que sí hay en otros juegos de asedios que he jugado. Así que ambos juegos, resumiendo, han sido unas pequeñas decepciones. En especial el de Worthington Games. Yo realmente esperaba más. De un juego de cartas entiendo que es complicado el poder llegar a un nivel de simulación grande. Sobre todo uno cuyo interés es evidente, que el juego de Dracoideas de Hollow Nothing lo que han querido hacer es un sistema de juego que luego han ambientado en diferentes batallas. Y el juego está bien, el juego es entretenido y tiene muchas opciones porque hay muchas cartas diferentes, pero no tiene eso. En cambio, el de Worthington Games es un juego que se puede jugar solitario, pero al final las decisiones que tomas en solitario son mínimas, con lo cual no le veo el entretenimiento, la verdad. Bueno, esta es mi opinión de estos dos juegos, que
Supongo, sé que Worthington tiene una serie de asedios también y que no sé si funcionan exactamente igual, porque yo el otro juego que tengo es el de Chancellorsville, que es un juego que puede jugar a 2 jugadores y solitario, y sí tiene más opciones. Bueno, quizás haga un vídeo de él y os lo muestre, pero otros que haya de asedios, porque esto es una serie de asedios, si funcionan igual, es un poco decepcionante, la verdad. Bueno, espero que os haya resultado, como siempre, un poco esclarecedor, un poco interesante este vídeo, os haya entretenido algo, os haya dicho algo diferente, o hayáis visto alguna cosa que no supierais. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.